Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor que podemos, aún a pesar del calor y todas las cosas que nos pasan, podemos estar juntos para glorificar el nombre del Señor, para alabarle, para honrarle y por supuesto para estar compartiendo la palabra del Señor. La verdad que hace desde ayer que estamos con estas luchas de la luz, que va, viene, pero bueno, gracias a Dios podemos estar aquí. Los chicos pueden estar en sus clases, también damos gracias también al Señor por eso. Y antes de comenzar con la palabra, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a pedir al Señor que Él esté bendiciendo esta palabra que tiene para nosotros. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque, Señor, sabemos que tu presencia es viva, es real, es poderosa. Y también, Señor, sabemos que tu palabra está abierta para nosotros, para que podamos, Señor, estar recibiendo en esta hora lo que tú tienes en tu corazón. Sabemos, Padre, que es un tiempo especial. Cada uno de nosotros está viviendo un tiempo especial, único, irrepetible. Pero, Señor, queremos centrarnos en hacer tu voluntad, en que tu palabra nos marque, nos guíe, Señor, en poder estar en el camino exacto que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Venimos desarrollando a lo largo de estos domingos esto del corazón dispuesto. Y cuando hablamos del corazón hablamos de ese lugar que nos mueve todo lo que somos. El cuerpo, el alma, la mente, todo lo que somos tiene que ver con esta conexión directa al corazón. Y, por supuesto, vamos tomando muchos de los ejemplos de lo que el mismo Señor fue diciendo a través de la palabra, que lo que el mismo Señor fue haciendo, que nosotros podemos tener registro, que nos sirve para seguir desarrollando este corazón dispuesto, como dice la palabra. Y hoy vamos a estar viendo esto de un corazón dispuesto a ser siervo. Vaya, en este tiempo hablar de esto, sí, en este tiempo hablar de esto. ¿Y qué significa ser siervo? Acá hay en la palabra de Dios se mezclan como dos figuras. Una es la del hebreo, del Antiguo Testamento, y otra la que se utiliza en el griego, en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, hebreo y griego. Cuando se habla del griego, en el Nuevo Testamento más que nada, la palabra es doulos. Creo que la conocemos. ¿Se acuerdan del barco doulos? De esto del servicio, justamente, de ser siervo. Pero esa palabra históricamente se tomaba como esclavo. Como esclavo. En hebreo, en cambio, todavía se sigue denominando el término como ebed, que implica un servicio voluntario u obligatorio, que designa a todos aquellos que tienen que servir. Por ejemplo, Antiguo Testamento, prisioneros de guerra, el esclavo comprado, el funcionario privilegiado de un soberano, o también se utiliza en el hebreo como el adorador a Jehová. Justamente nosotros vemos estas cosas que fueron pasando en el Antiguo Testamento con, por ejemplo, cuando David derrota a los filisteos y los somete y los moabitas, en 2 Samuel 8:2, dice, y derrotó también a Moab y estuvieron en cárcel, dice, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. En esta idea de comprado de batalla, de que justamente eran tomados como siervo. La figura más clara que tenemos es la vida de José. ¿Se acuerdan de José? Él fue vendido como esclavo, fue siervo, y justamente en Génesis 39:4 se habla de él y dice, y servía a su dueño, el cual le había confiado la administración de sus bienes. Y halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39:4. Fíjense en que esta figura de siervo, de persona que está voluntariamente o involuntariamente, como en el caso de José,
sirviendo, estando. Hay un pasaje que el Señor Jesús, lo tuvimos anotado acá por calle Drago antes de que se pintara, ¿se acuerdan? Un pasaje que justamente el Señor Jesús relata de por qué Él vino a la tierra. En Mateo capítulo 20, del 24 al 28, dice, estaban discutiendo, el pasaje anterior no lo quise poner porque si no se iba a ser muy extenso, pero hoy cuando estaban discutiendo quién iba a estar a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino, y la mamá ahí intercediendo, como toda mamá ahí preocupada por sus hijos. Y dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Los gobernantes se enseñorean y ejercen sobre esos pueblos potestad. Mas entre vosotros no será así. Y acá vamos a el plano a lo que el Señor nos quiere llevar. Entre vosotros, entre nosotros, hoy no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A ver, este es el ejemplo que el Señor nos da en esta mañana. Este ejemplo de, contrariamente a lo que el mundo hace, opina y ejerce en cuanto a autoridad, vieron que nosotros estamos tan politizados desde hace muchos años que decimos, bueno, el que llega al gobierno tiene que armar poder, porque si no, no puede gobernar. Y esto es justamente lo que dice este versículo. En cambio, Jesús dice, bueno, entre ustedes no es así. No es así. El que quiera ser grande tiene que servir. Y se pone el de ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, él tenía muy claro el Señor que no había venido para ser servido, sino para servir. Incluso más, como dice Filipenses 2, ¿se acuerdan? Incluso más, dar su vida justamente en rescate por muchos. Es un ejemplo que yo creo que a nosotros realmente nos tiene que hacer entender que dentro del pueblo de Dios hay liderazgos, son naturales y es lógico y está bien que haya liderazgos. Ahora, estos liderazgos, ¿cómo los ejercemos? ¿Cómo los adquirimos? Y justamente el Señor dice, cuidado, el que quiera ser grande tiene que servir. Entonces, si el Señor no vino para ser servido, un siervo de Cristo no está para ser servido, sino para servir. Este concepto es clave para nosotros. Y uno cuando ve cómo fue estas grandes personas del Antiguo Testamento que lograron ser siervos, que lograron ser líderes, que lograron ser justamente estas personas que tomaron el desafío del Señor para avanzar con el pueblo en circunstancias muy difíciles, ellos aprendieron siendo siervos. Uno puede leer, estuvimos hablando de Josué hace poco, en Josué, en Éxodo 24:13, voy a leer dos versículos, y 33:11, dos distintos. Josué acompañó a Moisés asumiendo el cuidado del primer tabernáculo, sucediéndole después del caudillaje de Israel. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Otro versículo, y hablaba Jehová cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, Moisés, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Josué aprendió estando con su líder, estando con aquella persona a quien después Dios le iba a poner como justamente Moisés, que era la persona que se levantó, que Dios levantó para sacar al pueblo de Israel. Y Josué fue esta persona que aprendió el liderazgo desde el servicio. Aprendió, una palabra que a nosotros nos cuesta mucho,
¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Aprender significa tiempo, significa escuchar, significa tomar ejemplo, significa entender, digerir cuestiones que justamente nos hacen falta entender. ¿Saben cuándo no aprendemos? Cuando enseguida nos ponemos de punta con lo que sea. Y el Señor probablemente nos esté enseñando también en este tiempo a cómo caminar, a cómo ser siervo, a cómo desarrollar justamente este tiempo de liderazgo como lo hizo con Josué. Hay un pasaje que a mí me impactó siempre y es la sucesión de Eliseo a Elías. ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? Del manto. Lo primero que uno dice es, bueno, acá hay una historia muy, muy real en donde Elías deja su manto para que Eliseo siga con su ministerio, con esto que Dios había hecho. Pero ¿qué pasó antes? ¿De dónde salió justamente Eliseo? Vamos a buscar Primera Reyes capítulo 19. Esto sí, si lo tienen, no sé si lo tenemos acá o si no, lo siguen con la Biblia. Primera Reyes capítulo 19, ahí está. Del 19 al 21. Son pasajes muy extensos, vamos a cortar aunque sean estos. Elías, hablando de Elías, partiendo él de allí, o de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Saben lo que es arar con 12 yuntas? Vaya potencia. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjense en la decisión de Eliseo. Dejó los bueyes, saludó a los padres y hasta quemó la madera justamente para poder darle de comer. Mató los bueyes, estaba dispuesto a seguir y le servía. Esto era parte del aprendizaje. Eliseo estaba dispuesto a ir. ¿Saben qué tan dispuesto estaba? Que cuando llegó el momento justamente de la separación de uno con el otro, esto lo podemos encontrar en Segunda Reyes capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer también dos extractos, del 8 al 11 primero y después el versículo 14. Dice: cuando llegó ese tiempo que Elías iba a partir, es muy interesante el pasaje anterior a este, desde el capítulo 2 al primero. Dice: y tomando Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Toda una señal de liberación, toda una señal del poder mismo de Dios. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él vio, él le sirvió, él estuvo con tiempo con Elías y dijo: esto es tremendo, el poder de Dios que está obrando a través de Elías. Y él pidió mucho más, el doble. Versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea, lo desafió a que lo vea irse, que no le dé mucho tiempo al luto y diciendo: yo me voy, pero justamente si me ves partir, Dios te va a dar esta doble porción. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y el versículo 14: y tomando
el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Hermoso pasaje. ¿Cómo comienza esto? Con el servicio. A medida que uno va sirviendo y va recibiendo testimonio de hermanos que sirven, uno se puede seguir desafiando a ir por más. Este fue el caso de Eliseo. No se conformó con decir, qué tremendo todo lo que Elías hace. Yo quiero más. Y yo estoy dispuesto a tomar ese manto y a seguir. Yo pensaba esto, la vida de la iglesia es la sucesión de siervos unos con otros. Mucho de lo que estamos hoy sirviendo aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos mayores. Aprendimos de personas que calladamente, sin nunca haber pasado el frente, han dado vida, han dado testimonio, han dado talentos en silencio. Esto de que una mano no se entere lo que hace la otra. Han estado sirviendo al Señor de una manera muy, muy humilde, muy callada, pero el servicio se va transmitiendo de generación a generación. Y entonces, ¿cómo seguimos? Justamente aprendiendo, honrando a las personas que están sirviendo y desafiándose a servir a otros. Eliseo aprendió, vivió, entendió, supo quién era Dios, supo tener esta relación íntima con Dios. Aprendió que el desafío estaba realmente pleno si él confiaba en el mismo Dios que confiaba su maestro Elías. Dios necesita hombres y mujeres que le sirvan. Dios necesita levantar siervos. No estoy hablando de grandes figuras, estoy hablando de siervos que aprendan, que sirvan, que estén dispuestos a entregar todo al Señor. El tipo de personas que Dios usará son las que aprenden a tener amor y respeto a los que sirven. Es importante esto. Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto es justamente a todos los que están sirviendo, acompañarlo, reconocerlos. Lo dice acá la palabra, reconózcanlo, ámenlo, ténganlo por mucha estima. Siempre es bueno escuchar testimonio del servicio. Hay veces que no se publica tanto, pero que impacta cuando uno escucha las cosas que han pasado. Esta iglesia es testimonio y es fruto de muchos hermanos que han servido en este lugar en tiempos muy difíciles. Imagínense, estamos por cumplir 100 años el año que viene. Así que imagínense cuántos hermanos sirviendo en este lugar. Cuánto tenemos que honrarlo y cuánto realmente Dios espera que sigamos tomando este manto. Ahora hay una clave. Hay un pasaje que Dios le dio al pueblo de Israel y que es clave para el servicio. Yo por lo menos lo tomo como algo junto con lo que dijo el Señor Jesús. Y se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Creo que lo tenemos. Dice Deuteronomio 10, 12. El servicio que Dios espera y requería de Israel era para que le agradara a él, a Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Que andes en todos tus caminos, que andes en todos tus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto es a todo o nada. Y esto es un servicio pleno y absoluto. Dios no quiere nuestras migajas de tiempo. Dios no quiere nuestras migajas de dones, de servicio así. Pero tanto me hicieron, lo voy a hacer. Dios está buscando personas que le amen y que del fruto de esta relación
de este amor le sirvan con amor y que le sirvan justamente con todo su corazón y con toda su alma, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Dios espera esto, lo dice la palabra. Es un servicio justamente que tiene que ir con todo el corazón. Este servicio involucra todo lo que tenemos. Y pensemos, ¿qué me guardo para mí? ¿Qué pongo en la lista de valores lo primero? ¿El servicio al Señor o, bueno, no, a ver, estoy sacando cuenta, sí, por ahí el viernes tengo una horita, tengo media hora, por ahí puedo hacer esto por el Señor, puedo acompañar a este hermano, puedo llamarlo, puedo hacer... Lo primero es el Señor. Empezá con la oración. Seguí buscando este servicio para el Señor. Dios demanda de nosotros esta entrega total. Porque con Dios no podemos vivir a medias. Es justamente con todo. Mateo 6:24 dice algo muy importante. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Se acuerdan de este pasaje? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto de no servir a Dios a dos señores, es verdad, muchas veces nos ponemos tan enfáticos con algo que lo dejamos al Señor de lado. Y terminamos sirviendo a esta causa, a esta cosa que es tan grande, que justamente dejamos el servicio del Señor aparte. Y lo dice la palabra, no podemos tener dos señores. Con Dios no podemos jugar. Dios sabe exactamente nuestra intención. Nuestro servicio tiene que estar centrado en el Señor. Centrado. Dios es el único que tenemos que servir. Justamente ahora vamos a empezar a estudiar en el estudio bíblico el libro de Santiago. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos perfectamente aprendido que somos salvos por la fe? Y le hacemos tanto énfasis a que la salvación es por la fe, no por obras, es verdad. Ahora, tenemos que aprender a decir que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. No somos salvos por hacer cosas, pero sí somos salvos para servir. Sí somos salvos para un servicio. Sí somos salvos para las obras. Santiago dice, bueno, mostrame tu fe. ¿Y dónde están tus obras? ¿Y tus obras dónde están? ¿Cuál es tu servicio? Y entonces le dice, esta fe es muerta, porque si esta fe que tenés no te lleva justamente a honrarle con el servicio, esa fe se muere. Hemos sido también dotados para servir. ¿Saben? Esto es muy importante. Nos tenemos que preparar, amén, sí, todos. Por eso es importante la lectura de la palabra, aprenderla de la palabra, todo lo que podamos tener como elementos nuevos para servir, sirven. Pero empezá a servir con lo que hoy el Señor ya te dio. Y te dio mucho. Te dio vida, te dio inteligencia, te dio dones, te dio el Espíritu Santo para que puedas empezar a desarrollarte. Sirve al Señor con lo que ya hoy te dio y con lo que ya hoy te dotó. Dios en su gracia sobrenaturalmente favorece cada creyente que con su don distinto puede servir al Señor. Y eso es un gran, gran privilegio. Hay un nuevo desafío. Con esto ya vamos terminando. Cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos y ve, ¿se acuerdan del trigo blanco? ¿Qué significa el trigo blanco? Los que andan por el campo se van a dar cuenta. Es tiempo de siega, es tiempo de sacarlo, es tiempo de cortarlo y que justamente se pueda levantar. Entonces, voy a leer Mateo 9, 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy nos encontramos con una apatía al servicio. Che, ¿podés esto? ¿Podés aquello? Y déjame ver, déjamelo evaluar. No sé si estoy en condiciones, no lo siento.
wow, no lo siento. Déjame ver cómo me puedo organizar. Déjame ver si realmente lo voy a poner en oración y esa oración, no sé si llega con una respuesta, pero se estiran los plazos. Esa apatía, miren, no es solamente dentro de la iglesia, es general en este tiempo de la humanidad. Nadie se quiere comprometer con nada. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna y es para siempre, desde siempre y para siempre. Y si el Señor está hoy con nosotros, mirando el campo para afuera, nos diría, es tiempo de recoger la siega. ¿Cuántos pocos obreros hay? Ruega al Señor, ruéguenme que yo ponga obreros en esta mies, porque son pocos. Por eso el desafío sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo, sea cual sea el tiempo. Sin servicio no es posible crecer espiritualmente. Y esto es una gran realidad. Cuando hablamos de servicio, yo no es para otro sermón o para otro tema en algún momento. Pero yo sé que íntimamente cada uno de ustedes sabe exactamente qué cosas puede hacer por el Señor. Y si no la sabe, pídale al Señor. Hay tanto por hacer. Hay tantos ministerios. Hay tanta gente sin conocer del Señor. Hay tantos enfermos que con un mensajito no le alcanza. Qué bueno que se pueda ir, orar, estar juntos, llorar juntos, alegrarse juntos con el Señor y con el enfermo. El servicio es justamente el que te da las herramientas para seguir creciendo en el Señor. Servimos al más grande. Servimos al Señor que es Dios Todopoderoso. Somos siervos de Cristo. Seguimos la pisada del Cordero de Dios. Seguimos la pisada de ese Cordero que fue manso, que fue humilde, que dijo, no vine para servir, sino para ser servido, sino para servir. Ese Cordero que se sujetó hasta el final a su voluntad. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Fíjense en qué ejemplo tenemos para nosotros. Entonces, ¿cuál es la forma que vamos a honrar a este Señor de la vida con nuestro servicio? Esto es algo muy personal, algo muy personal. Por supuesto que si alguien quiere seguir orando, seguir hablando con los pastores, con algún hermano que tenga confianza, lo puede seguir hablando, lo puede seguir orando, pero no lo puede seguir demorando. Porque el servicio es justamente lo que te hace desarrollar tu vida espiritual. Desarrolla tu fe. Das paso de fe. ¿Qué hizo Eliseo? Dijo, bueno, acá está el Dios de Elías. Si es el mismo, hoy yo lo hago lo mismo. Y si nosotros tenemos testimonio justamente de las cosas que Dios hace, ¿por qué nosotros no levantar este manto y hacer lo mismo? Y termino con un versículo de Juan 12:26. Dice el Señor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Es tiempo de que el Señor nos honre. Hay muchos hermanos que están sirviendo, pero no alcanza. Hay muchos hermanos que están dando sus dones, sus tiempos, con todas las dificultades de este tiempo, justamente que tenemos, pero lo hacen. Es tiempo de acompañar, es tiempo de desarrollar, es tiempo de seguir creciendo en el Señor, en el servicio. Es tiempo de darle al Señor nuestro corazón dispuesto al servicio. Y termino con una palabra de oración. Yo te desafío en esta hora a que justamente puedas hacer una oración personal con el Señor, íntima, y le puedas decir, Señor, yo tengo mi corazón dispuesto. Guíame, mostrame, no tardes. El Señor está listo para mostrar cuál es el servicio. Y por supuesto, el servicio no se ve
por lo general desde un lugar visible para todos, pero sí es esa actitud de corazón dispuesto. Sea lo que sea que el Señor te indique, obedécele, hacelo, no lo demores y déjate que el Señor te lleve a esos caminos de gloria en los cuales puedas estar diciendo cómo estoy creciendo en el Señor por mi servicio. Nadie se jubila en el servicio del Señor. Hasta el último día, y esto doy testimonio, de hermanos que sin poder caminar, con muy pocas fuerzas, han seguido sirviendo, orando, acompañando, y no saben lo valioso y la bendición que significa aún ese servicio de personas que no lo pueden hacer por sus propios medios o no están visibles. Que el Señor nos guíe. Oramos. Ponete en las manos del Señor. Señor, en esta mañana queremos honrar tu nombre. Queremos darte gloria y honra. Queremos darte gracias, Padre, porque tu palabra nos desafía, Señor, a servir. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti como ejemplo de vida, que tú diste hasta la última gota de sangre, diste tu vida por cada uno de nosotros, porque nos amaste y porque amás, Señor, a cada uno de tus hermanos y de tus hijos. Yo te pido, Señor, esta mañana que estamos aquí, seguramente los que están en sus casas también, que tú estés viendo sus corazones. Oh Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando con profundidad, con luz, con voz clara. Señor, ¿de qué manera se puede servir? Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos ponemos nosotros y ponemos tantas cuestiones delante antes que tener un tiempo de servicio, antes que buscarte, Señor. Señor, te pedimos perdón por ello. Clamamos, oh Dios, para que tú cambies en nosotros esta manera de pensar, de vivir. Señor, queremos que tú seas el primero. Queremos honrar tu nombre. Y queremos, Señor, que como lo hiciste con tus discípulos, podamos tener esa visión del trigo blanco al cual tenemos que ir, al cual tenemos que hoy, Señor, estar predicando la palabra, estar sirviendo, dando de este amor que viene de ti. Yo te pido, Señor, para que justamente, Señor, tú nos des un avivamiento en cuanto al servicio, en cuanto a la visión del servicio, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender y porque estamos a tiempo de aprender, sea cual sea nuestro tiempo. Señor, y todo lo ponemos en tus benditas manos y clamando que tu Espíritu Santo nos esté iluminando, nos esté habitando para recibir de ti, Señor, esta respuesta que hoy, Señor, te estamos pidiendo. Y en el nombre de Jesús te glorificamos y te amamos por siempre. Amén.